Debido a que obviamente estamos en componentes rectangulares, vamos a utilizar los ejes cartesianos, X y Y. Nosotros, con este caso, se grafican los ejes cartesianos de esa manera, normalmente, ¿correcto? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. A este sistema lo que vamos a hacer, un ratito, a este sistema lo que vamos a hacer en este caso es generar una rotación, ¿correcto? Vamos a hacer una rotación. Vamos a rotarlo a este sistema, vamos a rotarlo 20 grados. ¿Para qué? Para que el eje X, ¿no? Para que el eje X en este caso pueda estar paralelo al plano inclinado, ¿no? Entonces hemos dicho que tenemos acá, ojo, normalmente lo expresamos de esta manera, el sistema de coordenadas rectangulares XY, lo que vamos a hacer es rotar, va a rotar este eje, va a rotar un ángulo. Ya repito, va a rotar este eje, va a rotar un determinado ángulo. Entonces, ¿cuánto va a rotar acá? Va a rotar 20 grados. Ahí, por ejemplo, eso es lo que va a rotar. Entonces, va a rotar 20 grados. Listo, eso es lo que va a generar la rotación. Muy bien. Entonces, vamos a hacer una nueva gráfica por acá. A ver. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Trazamos acá los ejes. Ahí trazamos el eje, por acá consideramos X y acá Y. Muy bien. Acá trazamos la caja. Ahí trazamos la caja y acá tenemos el diagrama de cuerpo libre. Vamos entonces a expresar primeramente lo que nos dan en el gráfico, que vendría a ser la fuerza. Esta fuerza tiene una magnitud de 20 newtons. Repito, esa fuerza tiene una magnitud de 20 newtons. Debido a que hay un plano inclinado, obviamente esta fuerza se va a descomponer, ¿no? Esta fuerza lo vamos a descomponer en una componente paralelo, es decir, en este caso, que vendría a ser paralelo al plano inclinado o paralelo al eje X. Y acá tenemos una componente paralelo al eje Y. Listo. El ángulo con el eje X acá vendría a ser 20 grados. Bien, entonces esta componente en X vendría a ser 20 por el coseno de 20 grados y la componente en Y vendría a ser 20 por el seno de 20 grados. Bien, luego vamos a trazar acá lo que es el peso. ¿Listo? Vamos a trazar el peso. Ojo que esta fuerza se ha descompuesto, ¿no? En sus componentes. Acá también el peso va a tener sus componentes en X y en Y. Ese peso es de 137, repito acá, 137,2 newtons, ¿correcto? 137,2 newtons. Bueno, acá vamos a descomponer, pues, ¿no? El peso. Una componente X. Y acá tendríamos la componente Y. El ángulo, el ángulo del plano inclinado siempre va a ser la vertical con la perpendicular al plano inclinado. Entonces, es este ángulo acá, 20 grados. Por lo tanto, este componente vendría a ser 137,2 por el coseno de 20 grados y esta otra componente sería 137,2 por el seno de 20 grados. Acá tenemos la fuerza normal. Debido a que
la fuerza de 20 newtons que tenemos acá hace considerar, o en todo caso nos hace suponer que el bloque se mueve hacia arriba y hacia la derecha con una velocidad dada, en este caso v. Eso implica que la caja obviamente tendría una fuerza de fricción contraria a ese movimiento. Entonces acá tendríamos que esto vendría a ser 0,1 multiplicado por la fuerza normal. Muy bien, entonces ya tenemos ahí esas fuerzas. Obviamente esta fuerza ya no se considera para el análisis ni esta otra fuerza, sino las componentes. ¿Correcto? Muy bien. Este diagrama va a ser estáticamente equivalente a al siguiente diagrama. En este caso al diagrama cinético. Entonces acá tenemos X y acá sería Y. Y bien, acá tendríamos entonces la caja. Entonces, acá tenemos, ahí tenemos el producto de la masa. Acá tenemos el producto de la masa por la aceleración en X. Y acá sería 14 por A sub X. Pero ¿quién me determina este sentido? Este sentido lo voy a determinar a partir de... Este sentido, repito, lo voy a determinar en este caso a partir de la velocidad, de este sentido de la velocidad, acá. Bien, y bueno, el producto masa por aceleración voy a considerarlo acá. No tenemos quien nos indica, pero acá vendría a ser masa por aceleración en Y esto vendría a ser 0 porque el movimiento no se da en el eje Y, sino en el eje X o paralelo al eje X. Entonces, acá nosotros tenemos el diagrama cinético. Ahí tenemos el diagrama cinético. Muy bien, a partir de ese diagrama que tenemos ahí vamos a aplicar las ecuaciones. Vamos a aplicar entonces las ecuaciones de movimiento. Esto vamos a aplicar ahí las ecuaciones de movimiento. Muy bien, voy a iniciar, vamos a empezar acá por la sumatoria de fuerzas en Y, igual a masa por aceleración en Y. Entonces, consideramos sentido positivo hacia arriba, según... ¿Quién considera el sentido positivo? Obviamente el producto masa por aceleración siempre se va a considerar. Estos vectores siempre van a considerar el sentido positivo. Y eso se aplica para el diagrama de cuerpo libre también. Pues acá tendríamos sentido positivo, es decir, paralelos al eje Y. La fuerza normal. Tenemos la fuerza normal y la componente del peso, que es negativo. Ojo, la fuerza normal es positivo y la componente del peso es negativo. 137,2 por el coseno de 20, menos ahora la componente Y de la fuerza, que sería 20 por el seno de 20. Y esto vendría a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque la masa por aceleración en Y, según lo que tenemos en el diagrama cinético, es 0. Bien, entonces ya ahí podemos determinar el valor de la fuerza normal. ¿Correcto? Ahí podemos determinar entonces el valor de la fuerza normal. Este resultado es de 135,766 newtons. Vamos a numerarlo y esta debería ser la ecuación 1. ¿Listo? Entonces acá luego tenemos sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración en X. Sentido positivo, el sentido establecido por el diagrama masa-aceleración que tenemos acá. Entonces tendríamos acá lo siguiente. Sería positivo en este sentido, más. Entonces repito, ese sentido positivo del diagrama masa por aceleración que tenemos acá, este sentido positivo,
va a cumplir para el diagrama de cuerpo libre. Bien, entonces, acá tenemos la componente de la fuerza es positivo, entonces sería lo siguiente, 20 por el coseno de 20 menos la componente del peso, 137,2 por el seno de 20 menos la fuerza de fricción, que es 0,1 por la fuerza normal, y esto es igual a masa por aceleración en X, que vendría a ser igual a 14 a su X. Eso es lo que tendríamos ahí en este caso. Vamos a establecer cuánto es este resultado de sumar o de restar 20 coseno de 20 y 137,2 seno de 20. Acá nos da entonces menos 28,13 o 131, perdón, menos 0,1 por la fuerza normal. Esto es igual a 14 a su X. Bien. Ahora, esto vendría a ser la ecuación número 2. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar el resultado de 1 en la ecuación número 2. ¿Listo? Entonces nos va a quedar acá lo siguiente. Sería menos 28,131 y acá vendría a ser menos 0,1 que multiplica 135,766 y esto vendría a ser igual a 14 a su X. Muy bien, entonces ya haciendo el cálculo respectivo podemos determinar el valor de a su X. Esto me va a dar menos 2,979 metros por segundo al cuadrado. Bien, entonces este resultado lo vamos a numerar con 3. Ya una vez que tenemos esa aceleración de movimiento, vamos a hacer uso de la parte cinemática. Vamos a ir a la cinemática. En la cinemática, pues nosotros tenemos lo siguiente. Por definición tenemos nosotros que el diferencial de velocidad sobre diferencial de tiempo es la aceleración, pero como estamos en componente X, pues sería la derivada de la velocidad en X respecto al tiempo igual a la aceleración en X. Entonces acá nosotros tenemos lo siguiente, despejando, tenemos la derivada de la velocidad en X, diferencial de velocidad en X igual a la aceleración en X por el diferencial de tiempo. Y esto vendría a ser igual a, la aceleración es menos 2,979 por el diferencial de tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer acá es integrar. ¿Qué tendríamos entonces acá? El diferencial de velocidad en X, la integral del diferencial de velocidad en X menos 2,979 por la integral del diferencial de tiempo. Entonces acá es de 0, la velocidad inicial 0 para un tiempo 0, para un tiempo t una velocidad en X determinada. Entonces acá nosotros tenemos lo siguiente, que la solución de esto es lo siguiente, a ver, v de x de 0 a v de x, esto es igual a menos 2,979 por t de 0 a t, de 0 a t. Muy bien, luego acá nosotros tenemos pues que este resultado nos da que la velocidad en x es igual a menos 2,979 por t. Muy bien, obviamente que esto está en metros por segundo. Y este tendría que ser nuestra ecuación número 5. 5, ¿no? 5, sí, no, 4, perdón. Sería la ecuación 4. Entonces luego para la ecuación 4 nosotros vamos a reemplazar para el tiempo determinado, que es 2 segundos.
Entonces tenemos esa velocidad, ¿no? Que es acá menos 5,958. Y esto estaría, o esto está dado en metros por segundo. El signo negativo que me indica que el móvil, o en este caso la caja, se mueve hacia abajo y a la izquierda del plano inclinado. Esto vendría a ser la velocidad y acá tenemos el sentido de movimiento. Se vendría a ser el resultado. ¿Alguna pregunta? Ya. Profesor, la aceleración en Y sería cero por el mismo sentido de la velocidad, ¿no? Claro, es que el cuerpo, no se, en este caso la caja no se mueve. Nosotros, ¿qué hemos hecho acá? Nosotros hemos rotado, ¿no? Espérense. Nosotros, ¿qué hemos hecho acá? Nosotros hemos visto que la caja, ¿no? Acá observa que el eje X, ¿no? El eje X es paralelo. El eje X, repito acá un ratito, es paralelo al plano inclinado. Eso es lo que hemos considerado ahí, ¿no? Por lo tanto, entonces el movimiento de la caja solamente se da en el eje X, más no en el eje Y. ¿Correcto? A ver, bueno, vamos a ver acá, ¿no? El eje del problema, ¿no? Ya listo, acá está. Ahí tiene el enunciado del problema. Bien, a ver, ahí tienen el diagrama completo con los datos. Ahí tienen las ecuaciones de movimiento, que es la parte cinética. Y acá tienen la parte cinemática. Y bueno, y acá tienen el resultado. Bien, vamos a continuar entonces. Bien, entonces, nosotros tenemos acá la componentes tangencial y normal. Bien, acá lo mismo, pues aplicamos, ojo acá, aplicamos la sumatoria de fuerza, en este caso, la ecuación de movimiento, que es la sumatoria de fuerzas, igual a la masa por la aceleración. Estas fuerzas, pues vamos a tener acá lo siguiente, sumatoria de fuerza tangente por el vector unitario tangente más la sumatoria de fuerza normal por el vector unitario normal, y acá vamos a tener sumatoria de fuerza binormal. Esto vendría a ser igual a la masa por la aceleración tangente por el vector unitario tangente más la masa por la aceleración normal por el vector unitario normal. No tenemos no tenemos masa por aceleración binormal, porque en la teoría eso no, eso no se, o en este caso, no se determinó porque obviamente no hay ningún movimiento a lo largo de la aceleración, a lo largo de la recta binormal. Entonces, repito, en la teoría no se determinó, ¿no?, la aceleración binormal debido a que no existe en este caso. ¿Listo? No se da. Nosotros sí podemos trabajar la binormal porque esta recta binormal es perpendicular a la recta tangente, perdón, al plano formado por la recta tangente y la recta normal. Es perpendicular a ese plano. Entonces, ya vamos a ver por acá, a ver, más o menos tendríamos algo así, ¿no? Si consideramos acá la partícula, por decirlo así, a ver, si consideramos acá la partícula, entonces acá vamos a tener una recta tangente, y por acá podemos considerar una recta normal. Obviamente estas rectas ya hemos indicado que son ortogonales y forman un plano, ¿correcto? Eso está en un plano. Entonces esta recta binormal es una recta
que va a cortar, o en este caso que vas a cortar perpendicularmente al plano formado por esas dos rectas. En consecuencia, entonces esa recta viene a ser perpendicular a la recta normal y a la recta tangente. Bien, eso es lo que podemos determinar ahí. En consecuencia, acá tenemos el vector unitario tangente. Acá tenemos el vector unitario binormal. Y acá tendríamos el vector unitario normal. Entonces, en algunos ejemplos o en algunos ejercicios vamos a tener que utilizar la recta tangente, la recta normal, en el otro la recta normal y la recta binormal. No se pueden combinar las tres, general o casi de forma general no se pueden combinar esas rectas, esos tres ejes, perdón. Bien, ahora si nosotros hacemos o igualamos vectores unitarios o componentes iguales, entonces tenemos acá lo siguiente: sumatoria de fuerza tangente igual a la masa por aceleración tangente, sumatoria de fuerza normal igual a la masa por aceleración normal, y sumatoria de fuerza binormal, esto es igual a la masa por la aceleración, en este caso igual a 0. Esto es igual a 0. Entonces, estas ecuaciones son las que vamos a utilizar, ¿correcto? Esas ecuaciones son las que vamos a utilizar. Muy bien, vamos entonces a aplicar esas ecuaciones y vamos a aplicarlo al siguiente ejemplo. Bien, ahí tenemos el ejemplo entonces. Me dice una rampa de acceso a una carretera circular de radio 60 metros. La rampa tiene una pendiente o ángulo de peralte de 15 grados. Esto es, a ver, acá nosotros vemos el ángulo de peralte, ojo acá, el ángulo de peralte, que es el que vemos acá, que es beta, es el ángulo, o en todo caso es la pendiente de la pista, más que todo, de la pista, ojo, de la pista, es la inclinación que tiene la pista respecto de la horizontal. Repito entonces, el peralte o pendiente es el ángulo de inclinación que tiene la pista respecto a la horizontal. Acá nosotros no estamos trabajando con el ancho de la pista, ¿correcto? Simplemente estamos esta es parte de la curva que está acá, ¿ve? Esta rampa. Esta rampa es una rampa de trayectoria circular, o sea, que corresponde a parte de una trayectoria circular, que une un extremo de la autopista, de una autopista al otro. ¿Listo? Entonces acá. Entonces, esta posición del auto que está acá es la posición que se encuentra acá, con el peralte, todo, o sea, es decir, la pista tiene este peralte, no es la trayectoria, repito, no es la trayectoria, sino es, a ver, no es la pista la que tiene la trayectoria circular, ¿correcto? Entonces acá vamos a tener acá, ojo, acá un peralte acá. La inclinación respecto de la horizontal. Entonces, repito, el peralte es la inclinación respecto a la horizontal. Y obviamente esta es parte de la trayectoria curva, ¿no?, que tiene acá, que es una parte de una trayectoria circular de radio 60. Muy bien, entonces vamos a obtener acá los datos. Vamos a obtener acá los datos. Tenemos entonces el radio de la trayectoria, en este caso el radio de la trayectoria curva, que es de 60 metros, nos dice que esa trayectoria curva es circular, ¿no?, o parte de una trayectoria circular. Nos da el peralte, que es 15 grados. Repito entonces, el peralte, que es 15 grados. Luego nos da el coeficiente de fricción estático entre la pista y el automóvil.
Y las llantas del automóvil en este caso es de 0,4. Y bueno, nos pide la rapidez máxima del automóvil de la rampa sin perder tracción. Bueno, vamos a hacer acá un análisis. Ahí tenemos en el ejemplo, con el problema, nos dan dos gráficas. Una gráfica en una posición vertical y la otra gráfica en una posición horizontal. ¿Cuál es la gráfica en posición vertical? La gráfica en posición vertical es la que tenemos acá. Vamos a ver acá, hacer un análisis previo, ¿ya? Un análisis. Entonces acá tenemos a la pista, ¿no? En este caso a la rampa. Y está ubicado en una posición vertical, es decir, lo que podemos hacer acá nosotros es trazar una curva, una trayectoria circular, ¿no? Una trayectoria circular. Listo, ahí tenemos entonces la trayectoria circular. Ahí más o menos. Listo. ¿Dónde acá? Por acá vendría a ser el origen, o perdón, el centro de esa trayectoria circular. ¿Listo? Acá nosotros en esta trayectoria podemos trazar solamente dos ejes, que vendría a ser, si este es el auto que está acá está el auto, este es el auto, ¿correcto? Repito ahí, entonces acá vendría a ser el auto. Entonces podemos trazar solamente dos ejes. Una recta que vendría a ser una recta, vendría a ser la recta normal que pasa por el centro de la trayectoria circular. Y por acá vendríamos a trazar una que vendría a ser una recta tangente. ¿Listo? Solamente podemos trazar la recta tangente al plano de nuestra computadora. Este es, en este caso, un plano vertical. Este es una vista en un plano vertical. ¿Listo? Bien. Ahora, vamos a ver la vista en el plano horizontal. Ahora ya visualizando al automóvil más de cerca. Acá tenemos a nuestro automóvil y ahora se va a hacer el análisis correspondiente. Entonces acá tenemos, ojo, la vista en un plano, en este caso horizontal, ¿ya? Listo. Entonces lo que nos queda ahí, a ver, ya está. Esta es una vista en un plano horizontal. Entonces por acá tendríamos este origen que está acá, es O. Entonces acá en esta vista solamente puedo trazar la recta que vendría a ser para nuestro caso la recta normal. Y acá voy a trazar la recta binormal, perpendicular al plano obviamente. Esta es la recta binormal. Muy bien. Ojo, no estoy considerando las dimensiones de la pista, simplemente la de la rampa. Correcto, las dimensiones de la rampa. No considero la dimensión de la pista porque en el problema no me indica la dimensión de la pista, ni el ancho de la pista, ni el ancho del automóvil, porque todo eso influye. Solamente estamos analizando el automóvil en un punto de la pista, en este caso. Por eso estamos analizando su centro de gravedad. Entonces significa que todas las fuerzas que vamos a ver acá van a estar se van a descomponer sobre el eje normal y sobre el eje binormal, nada más. Entonces, acá tenemos el plano, este vendría a ser el plano horizontal.
Entonces, este vendría a ser la vista del plano horizontal, ¿correcto? La vista del plano vertical que tenemos acá y la vista del plano horizontal. Entonces, nosotros vamos a analizar en el plano horizontal. ¿Por qué? Por el peralte que tenemos acá, por este peralte. Porque si no hubiera el peralte, simplemente lo analizaríamos en el plano vertical. Pero acá hay un peralte. Hay una inclinación respecto de la horizontal, del plano, de la superficie. Correcto, es decir, acá trazaríamos una recta. A ver, trazaríamos acá una recta. Este vendría a ser, ya, eso vendría a ser, en este caso, el, el, el llano. Para nuestro caso, eso vendría a ser el llano. Bien, entonces vamos a ver acá, vamos nosotros acá a trazar, vamos a trazar ahora sí acá una recta. Ojo acá, esta es la pista, esto de acá vendría a ser la pista. Y lo que yo voy a trazar acá es una recta que pasa por su centro de masa o su centro de gravedad y que va a ser paralelo al eje de la pista. Perdón, va a ser paralelo a la pista, al plano de la pista. En este caso es un plano inclinado de la pista. Listo. ¿Por qué? Porque acá yo voy a tener, ojo, en cada llanta, en cada una de las llantas acá, en cada una de las 4 llantas que tenemos hay una reacción. Y nosotros damos cuenta la reacción que se da acá y en este punto, ¿no? Es perpendicular al plano inclinado de la pista. Entonces nosotros vamos a tener una fuerza de esas, como acá tenemos una fuerza normal sobre cada llanta, entonces nosotros vamos a tener una fuerza normal promedio que va a pasar por este punto, por acá, por ese punto vamos a determinar la fuerza normal promedio que va a pasar por este punto de las 4 llantas. Y obviamente también este auto, si es que avanza con una gran velocidad, puede derrapar a lo largo de la pista, derrapa, se desliza a lo largo de la pista. Y si hay un deslizamiento, obviamente hay una fuerza que va a ser paralelo acá, ¿no? Va a ser una fuerza que va a estar en este sentido, por cada llanta. Entonces vamos a tener una fuerza de derrape promedio también. Y esa fuerza va a pasar por su centro de gravedad, por este punto que está acá. Eso es entonces la idea para trabajarlo, ¿no? Entonces vamos a ver acá en el plano horizontal. Ahora sí vamos a hacer nuestro diagrama en el plano horizontal. Entonces vamos a trazar acá, acá sería el eje binormal y acá el eje normal. Y por acá tenemos esa recta que es esa recta verde que es la del plano de la pista. Muy bien, entonces el cuadrito me representa el automóvil y el punto acá de la intersección de los 3 ejes, ¿correcto? De los 3, inclusive acá hay otro eje que voy a graficar acá. A ver, el eje normal y el eje binormal forman 90 grados y estos ejes de verde también forman 90 grados, también son ortogonales. Muy bien, entonces por ese punto obviamente se intersectan los 4 ejes, ¿no? Los 4 ejes. Entonces voy a ponerlo así en todo caso. Voy a graficar esto, la recta, el eje tangente y el eje normal, pero de la pista, ojo, para la pista. Entonces, acá hay que tener en cuenta que la recta normal es perpendicular a la recta binormal. Y también hay que tener en cuenta que la recta tangente también es perpendicular a n.
Correcto, entonces repito, la recta N minúscula es perpendicular a la recta B. La recta T mayúscula es perpendicular a la recta N, para tener en cuenta ahí ese caso. Ya, un ratito, ¿sí? Bien, a ver, continuamos entonces. Entonces tenemos acá, esto acá vendría a ser el diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Bien, entonces vamos acá a graficar las fuerzas actuantes. Sabemos que la fuerza es una recta vertical y obviamente esa fuerza va a pasar por su centro de gravedad del automóvil. Bien. Ahora, este de acá, este es la pista que tiene un peralte de 15 grados, ¿correcto? Tiene un peralte ahí de 15 grados. Bien, en consecuencia entonces, este ángulo acá vendría a ser también 15 grados y obviamente acá también vendría a valer 15 grados. Pero necesitamos solamente este, no hay problema. Listo, el peso no se puede, no lo vamos a descomponer porque hemos dicho que todas las fuerzas lo vamos a descomponer en función del eje normal y el eje binormal, en función de esos ejes. Bien, entonces acá nosotros vamos a continuar. Entonces tenemos el peso. El peso vendría a ser la masa por la gravedad, porque no nos dan la masa del auto, así es que simplemente lo dejamos en variable, masa por gravedad. Luego tenemos acá la reacción de la fuerza de reacción. La normal, la fuerza normal. Ese es promedio de las 4 llantas, esa es la promedio y va a pasar por su centro de gravedad del automóvil. Muy bien. Esta fuerza lo vamos a descomponer o se descompone en una componente paralelo a la recta binormal y en una componente paralelo a la recta binormal. Entonces, acá tenemos la componente paralelo a la normal y por acá voy a pasar y por acá voy a trazar entonces acá la recta componente o en este caso la componente paralelo al eje binormal de la fuerza normal. Bien, entonces ya no vamos a considerar esta fuerza sino sus componentes. Esta componente, ¿quién vendría a ser? Vendría a ser la fuerza normal multiplicado por el coseno de 15 grados. Esta componente, ¿quién vendría a ser? La fuerza normal multiplicado por el seno de 15 grados. Listo. Ahora, hemos visto ahí que si hay derrape, el automóvil se mueve hacia arriba, ¿no? Se mueve en esta dirección. O sea, este automóvil tendría que moverse en este sentido. Listo. Pero, ¿no? Entonces, en consecuencia, si el automóvil se desliza en la pista inclinada hacia arriba y a la derecha, entonces acá vamos a tener una fuerza, vamos a tener acá una fuerza. Bien, a ver, tenemos ahí nuevamente la gráfica, ya vamos a ver acá rápidamente los datos que hemos obtenido. Ya, entonces tenemos el radio, que es de 60 metros, tenemos el ángulo de peralte, que es de 15 grados, tenemos el coeficiente de fricción estático, que es de 0,4. Ya, eso nada más tenemos los datos. Bueno, voy a ir directo al diagrama porque ya lo demás lo había explicado. Estamos en el plano vertical, no, perdón, en el plano horizontal, como habéis indicado. Ya, entonces acá tenemos lo siguiente. Bien, entonces acá tenemos, este es el punto de intersección de los ejes. Hemos dicho que este le estamos llamando un eje T. Este es un eje T y este es un eje N. ¿Correcto? Un eje T y un eje N.
Bien, entonces acá nosotros tenemos el automóvil, ¿ya? Acá hemos dicho que este eje T, que es el de la pista, con respecto al horizontal, tiene un ángulo acá de 15 grados. Y bueno, acá también habíamos indicado que esto vendría a ser 15 grados. Bien, entonces, acá teníamos el peso, ¿no? Acá teníamos el peso paralelo al eje binormal, masa por gravedad. Acá tendríamos la fuerza normal, correcto, este sería la fuerza normal. Y bueno, acá obtenido sus componentes paralelos a la recta tangente, perdón, a la recta normal y a la recta binormal. Entonces acá tenemos sus componentes normal y este tendría que ser su componente binormal. Entonces acá tenemos nosotros, esto vendría a ser, o esto habíamos visto que es la fuerza normal por el coseno de 15 grados. Y acá teníamos la fuerza normal por el seno de 15 grados. Listo, ya habíamos dicho que entonces esta fuerza ya se eliminaba. Y luego habíamos indicado que si hay derrape, no hay deslizado o hay deslizamiento del automóvil, este tendría que moverse hacia arriba. Entonces habría una fuerza de fricción opuesta ahí al movimiento, que sería 0,1 por la fuerza normal. Esta fuerza obviamente también se va a descomponer, ¿no? Esta fuerza también se va a descomponer. Entonces esa fuerza se va a descomponer. Va a tener entonces una componente paralelo al eje y una componente paralelo al eje normal. Entonces acá tendríamos la componente paralelo al eje binormal y acá la componente paralelo al eje normal. De tal manera que este ángulo que tenemos acá vendría a ser 15 grados. Muy bien, entonces esta fuerza se va a eliminar y tenemos solamente acá esta fuerza, estas componentes. Esto sería, bueno, acá esto tendría que ser FR, ¿no? Entonces voy a poner simplemente FR por el coseno de 15 y acá vendría a ser FR por el seno de 15. Listo, por el seno de 15 grados. Muy bien, entonces ya tenemos ahí entonces esas componentes. No hay más fuerzas que trabajar, no hay más fuerzas que trabajar, así es que ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Y ahora vamos a establecer acá nuestro diagrama, en este caso, nuestro diagrama equivalente, que debería ser nuestro diagrama cinético, ¿ya? Nuestro diagrama cinético. Entonces acá tenemos la recta normal, la recta binormal, y bueno, seguimos trazando acá, ¿no? Acá trazamos. Esa es la pista. Acá tenemos el automóvil. Acá su centro de masa o su centro de gravedad. Y acá estaríamos graficando. Y aquí estaríamos graficando el producto. Ya, ahí estaríamos graficando entonces el producto acá de la masa por la aceleración. Entonces acá sería la masa por la aceleración normal. ¿Listo? Entonces acá tenemos la masa por la aceleración normal. Entonces acá tenemos la masa, la rapidez al cuadrado sobre el radio de curvatura. Bien, no conocemos la masa ni la rapidez, es lo de determinar. Pero el radio de curvatura sí lo sabemos. El radio de curvatura es 60 metros. Eso es lo que tendríamos ahí.
No tenemos la binormal porque ya hemos dicho que no hay, que el producto masa por aceleración binormal es 0, ¿no? Por lo tanto, eso es lo que tendríamos ahí. Esto es lo que tendríamos para nuestro diagrama cinético. Correcto, esto es lo que tendríamos para nuestro diagrama cinético. Muy bien, entonces acá tenemos lo siguiente, a ver. Vamos a ir entonces acá a lo que es las ecuaciones de movimiento. ¿Listo? Ahí tenemos entonces las ecuaciones de movimiento. Bien, a ver. Tenemos acá la sumatoria, ojo, vamos a ver acá, sumatoria de fuerza binormal, en primer lugar, y eso vendría a ser igual a 0. Y acá vamos a considerar positivo todos los vectores que apuntan hacia arriba. Muy bien, entonces ahí tenemos nuestro diagrama, ¿ya? Y acá vamos a ver lo siguiente. Entonces acá tenemos lo siguiente. La componente normal de la fuerza normal es positivo, pues acá sería Fn por el coseno de 15 grados. Entonces acá esta componente es positivo y esta componente negativo y el peso también negativo. Entonces sería acá menos la fuerza de rozamiento por el seno de 15 grados menos la masa por la gravedad y esto vendría a ser igual a 0. Muy bien. De acá nosotros simplemente despejamos la fuerza normal y lo que nos queda en este caso es lo siguiente. Masa por gravedad más la fuerza de rozamiento por el seno de 15 dividido entre el coseno de 15 grados. Ecuación número 1. Bien, eso es lo que tenemos ahí de despejar la fuerza normal. Luego vamos acá a tener la sumatoria de fuerza normal. Esto es igual a al producto masa por la aceleración normal. Entonces acá el sentido, según el gráfico, positivo hacia la derecha. ¿Correcto? Según el gráfico, positivo hacia la derecha. Acá tenemos el gráfico, acá. Positivo es acá es positivo a la derecha, ¿no? Positivo a la derecha, es lo que tenemos ahí en este caso. Bien, entonces vamos a describir acá. Voy a reducir un poquito para ver acá las fuerzas que trabajan. Ya, a ver. Tenemos esta componente positivo y al igual que esta otra componente, también positivo. Entonces tendríamos acá Fn por el seno de 15 grados más Fr por el coseno de 15 grados y esto es igual a masa rapidez al cuadrado sobre 60. Eso es lo que tenemos ahí en este caso, ¿ya? Listo, ahora sí. Bien, de acá vamos a despejar la velocidad al cuadrado y esto vendría a ser, acá sería 60 sobre m que multiplica a todo este término. Entonces sería acá la fuerza normal por el seno de 15 grados más Fr por el coseno de 15 grados. Y acá tenemos la ecuación número 2. ¿Ya? Muy bien. Ahora, en el caso nosotros nos dice, el problema nos indica que no debe perder la tracción, no debe perder la tracción.
Entonces, ¿qué significa acá? Cuando el auto no pierde tracción, entonces decimos acá, si el automóvil no pierde tracción, entonces nosotros tenemos que el coeficiente estático vendría a ser 0. En consecuencia, la fuerza de rozamiento vendría a ser igual a 0. Eso debe cumplirse para ese caso. Ahora, si hay derrape, obviamente esto es distinto de 0. Si hay derrape, repito, esto es distinto de 0. Si no, no. Como no hay derrape, simplemente el coeficiente de fricción 0 y la fuerza de rozamiento también es 0. El derrape es el deslizamiento que se da sobre la pista, o es el quemado de llantas, como si se le puede decir así también. Luego, tenemos entonces que expresar, ¿no? Nosotros debemos expresar acá lo siguiente. Luego, ¿qué hacemos? Que vamos a combinar las ecuaciones 1 y 2. Luego, a ver, en 1 y 2, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener acá lo siguiente. Que la fuerza normal va a ser igual a ¿cuánto? Sería en este caso a mg sobre el coseno de 15. Acá me va a quedar entonces mg sobre el coseno de 15 grados y la rapidez elevado al cuadrado sería acá entonces 60 sobre m, que multiplica a Fn, a la fuerza normal, por el seno de 15 grados. Entonces sería 3 y acá sería 4, ecuación 3 y 4. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a sustituir la ecuación 3 en la ecuación número 4. Entonces tendríamos acá lo siguiente, la rapidez al cuadrado vendría a ser igual. ¿A cuánto? Sería entonces lo siguiente, 60 sobre m, y la fuerza normal, en este caso es masa por gravedad, sobre el coseno de 15 grados, y acá multiplicado por el seno de 15 grados, y esto me va a quedar 60, acá podemos simplificar la masa, y bueno, acá me va a quedar entonces 60 por la gravedad por la tangente de 15 grados. ¿Quién es seno sobre coseno? Es tangente. Luego nosotros sustituimos o reemplazamos o operamos ahí y vamos a obtener el valor de la velocidad máxima de derrape. ¿Correcto? Entonces acá tendríamos, ¿cuánto sería acá? Vendría a ser lo siguiente. 12,552 metros por segundo. Eso vendría a ser la velocidad máxima de derrape. ¿Listo? ¿Una pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a ver acá para que le tome su pantalla, ¿ya? Pantallas. Bueno, ahí tienen los datos con el diagrama. Acá tienen las ecuaciones de movimiento. Finalmente, todavía falta. Continuamos con esta parte de la tracción. Y bueno, acá llegamos al resultado. Vamos entonces continuando. Entonces el tercer punto acá vendría a ser lo que corresponde a las componentes cilíndricas. Bien, entonces acá
Nuevamente aplicamos la ecuación de movimiento. Y acá nosotros tenemos entonces lo siguiente. Sumatoria de fuerza radial por el vector unitario radial más sumatoria de fuerza transversal por el vector unitario transversal más sumatoria de fuerza en Z por K. Este es igual a la masa por la aceleración radial por el vector unitario radial más la masa por la aceleración transversal por el vector unitario transversal más la masa por la aceleración en Z por K. Bien. Y igualamos componentes, vector unitario radial, vector unitario en C, en este caso el vector unitario en Z, que vendría a ser K. Entonces, al igual a componentes tenemos sumatoria de fuerzas en radiales igual a la masa por la aceleración radial, sumatoria de fuerza transversal igual a la masa por la aceleración transversal y sumatoria de fuerza en Z igual a masa por aceleración en Z. Y se van a hacer las ecuaciones que vamos a utilizar para esta parte. Bien, entonces vamos a copiar el enunciado y tenemos acá lo siguiente. Bien, entonces acá tenemos que obtener los datos. Para eso vamos a dar lectura al enunciado. Dice, la barra AB arranca a partir del reposo en θ igual a 0, con aceleración angular constante de 6 radianes por segundo al cuadrado. El bloque de masa M empieza a resbalar sobre la barra cuando θ es igual a 45 grados. Determine el coeficiente de fricción estática entre el bloque y la barra. Bien, entonces acá nosotros tenemos que nos dice que la barra arranca a partir del reposo, por lo tanto tendría una velocidad angular inicial igual a 0. Además tenemos una posición angular inicial también 0, porque dice que parte de θ igual a 0. Y nos dice que tiene una aceleración angular constante, ¿no? A ver, esto de acá también, este omega, también vendría a ser el θ punto. 0, ¿correcto? Y acá nos dan alfa, que vendría a ser θ2 puntos, que es de 6 radianes por segundo al cuadrado. Y luego nos dicen que hay que determinar cuánto es su velocidad, ¿no? En este caso hay que determinar el coeficiente de fricción estática entre el bloque y la barra cuando el ángulo es 45 grados. Bien, entonces, además vemos del gráfico que la distancia radial desde el punto A hacia donde está la barra hasta donde está el bloque es de 2 metros. Bien, entonces, acá vamos a hacer un análisis respectivo a este caso. Entonces, posición inicial, vamos a ver acá. Vamos a hacer el análisis. Entonces acá vamos a tener la posición inicial. ¿Listo? Entonces en el caso de la posición inicial, obviamente tenemos acá la barra. Tenemos ahí la barra. Acá tenemos el bloque. Ahí tenemos el bloque. Y bueno, acá tenemos nosotros la distancia radial, R. Este es A. Este es el punto A y este es el punto B. Entonces acá obviamente tenemos que hay una velocidad angular inicial 0 y el ángulo también es 0 grados. Bien, pero nos dice que está moviéndose, puede tener aceleración, así es que vamos a considerar acá la aceleración en este sentido. Muy bien. Luego vamos a tener por acá la posición final. Muy bien, entonces acá tendríamos lo siguiente.
Y ahí tenemos entonces lo siguiente. Pues acá tenemos la caja. Bien, a ver, acá, ojo, acá hay que graficar acá el eje radial y acá vendríamos a tener el eje transversal en esa posición. Acá tendríamos entonces el eje radial y por acá el eje transversal. Listo, obviamente que acá tendríamos la distancia radial, ¿no? Este sigue siendo 2 metros. Pero acá ya observamos que respecto del horizontal hay un ángulo de 45 grados. Y bueno, sigue moviéndose con una aceleración angular en ese sentido. ¿Correcto? Sigue moviéndose ahí con una aceleración angular en ese sentido. Debido al movimiento, obviamente acá tenemos el vector unitario radial y acá estaría el vector unitario transversal. ¿Listo? Vector unitario radial y transversal. Muy bien, esos son el análisis que tendríamos ahí. Nosotros vamos a trabajar en este caso con esta posición final. Con ese punto nosotros vamos a trabajar. Bueno, vamos a ir entonces acá a lo que corresponde al... Vamos a ir a lo que corresponde en este caso al diagrama. ¿Correcto? Al diagrama. Muy bien. Entonces, vamos a tener acá lo siguiente. A ver. Tendríamos acá lo siguiente. Tenemos acá el eje radial y el eje transversal. Y obviamente acá estamos considerando a la caja o al bloque en este caso. El bloque. Bien. A ver, tenemos entonces acá el peso. Tenemos acá el peso. ¿Listo? Bueno, y sabemos que está inclinado 45 grados, así es que este ángulo vendría a ser 45 grados. Así es que tenemos una componente radial y una componente transversal del peso. Acá tenemos la componente transversal del peso, perdón, radial, y acá sería la componente transversal. Esta componente, bueno, el peso acá tenemos, no nos dan la masa, si es que simplemente tenemos en variable masa por gravedad. Esta componente sería mg coseno de 45 grados y acá sería mg seno de 45 grados. Bueno, entre el bloque y la barra hay una reacción. Y esta sería la siguiente, acá, que estaría en ese sentido. Es decir, sería acá la fuerza normal. Muy bien. Para nuestro caso, el bloque pues, dice que se desliza, entonces estaría moviendo el bloque hacia abajo. En consecuencia, pues estaría intentar mover hacia abajo. En consecuencia hay una fricción que es de sentido contrario. Entonces esta fricción es la que nosotros vamos a determinar, que sería el coeficiente de fricción estático multiplicado por la fuerza normal, que eso nos están pidiendo, determinar el coeficiente de fricción estática. No hay más fuerzas y acá nosotros tenemos el diagrama de cuerpo libre. Bien, entonces acá tenemos lo siguiente. Listo, ahí tenemos el eje radial y el eje transversal. Bien, acá. Acá nosotros tenemos a la caja. Listo, ahí tenemos la caja. Y bueno, por acá nosotros tenemos
el eje radial, perdón, el producto masa por aceleración radial, y acá sería el producto masa por aceleración transversal. ¿Listo? Entonces acá sería masa por aceleración radial y acá vendría a ser masa por aceleración transversal. Listo, esto de acá es sentido por el sentido antihorario que está teniendo el movimiento, porque parte de 0 a 45 se mueve en sentido antihorario, y obviamente esto siempre es positivo. Ya hemos visto en el análisis, los vectores unitarios, cómo van. Positivo, estos son los positivos, así es que en ese sentido van a ir los productos masa por aceleración. Entonces acá tendríamos el diagrama cinético. Muy bien. Una vez que tenemos esto, entonces vamos a ir a la parte de las ecuaciones de movimiento. Ecuaciones de movimiento. Muy bien, entonces acá masa radial, masa por aceleración radial. Sentido positivo hacia arriba y a la derecha. Entonces acá tendríamos, ¿no?, el coeficiente de fricción estático multiplicado por la fuerza normal. ¿Listo? A ver, primero vemos la fuerza normal, a ver. Ya, vamos a ver acá. Y entonces vamos a aplicar acá entonces